Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando, es un placer estar nuevamente con ustedes en esto que hemos titulado Defensa y exposición de el arrebatamiento de la iglesia. 5 videos que nos hemos planteado hacer para ustedes, para que puedan cimentar esta verdad. Estos 2 años de ministerio, mucha gente que hemos conocido por las redes sociales nos preguntaban acerca de ese tema. Algunos les hemos dado respuesta, pero otros todavía están con dudas y dicen, es que en mi iglesia dicen esto, en mi otra iglesia dicen esto, así dice mi pastor, y que yo creo en el arrebatamiento. Y otros ven el arrebatamiento simplemente como algo emocional, ¿no? Como algo tal vez que viene más por las emociones, ¿no? Más romántico, y Dios nos va a llevar, qué bonito. Y no es así. Por eso me he planteado hacer estos 5 videos para que usted entienda lo que es el arrebatamiento. Ahora, ¿qué estamos haciendo en nuestros videos? Estamos cimentando esta verdad. Ponga un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted ve una casa terminada, lista para vivir, ¿no es cierto? Pero la casa, antes de ser terminada, antes de estar lista para vivir, ¿no? Se empezó por las excavaciones, por la simiente, por las columnas, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco se fue estructurando aquella casa. Lo mismo vamos a hacer aquí, en estos estudios que hemos titulado Miércoles de Escatología. Muy bien. Estamos cimentando, estamos colocando los fundamentos, las bases para entender el arrebatamiento. En estos 5 videos, al final, capaz, recién vamos a hablar del arrebatamiento, pero usted ya lo va a poder entender. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a una sola verdad y cimentando esta verdad. Muy bien, desde la teología bíblica. Y como dije anterior, yo respeto la historia, yo respeto algunas cosas, pero a mí más me importa la teología bíblica, más me importa que nuestra doctrina, nuestra enseñanza salga de las escrituras, que provenga de allí, que tenga una coherencia, una coherencia lógica, una coherencia filosófica y una coherencia especialmente teológica, que es lo más importante. Así que, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas al curso que hemos titulado Defensa y exposición de el arrebatamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. El arrebatamiento, defensa y exposición. Para los que no han estado en este curso o para los que no han estado en el video anterior, por si acaso, aquí ya está en el canal de YouTube, usted lo puede ver, ya está el primer video, busque como arrebatamiento clase número 1. Hermano Fernando ya puede ir viendo el video, muy bien, ya lo hemos subido recientemente. Hemos visto el propósito del curso, ¿no? Que era cimentar verdades, como acabo de decir hace un momento. Y estas son la secuencia que vamos a ver en este curso, ¿no? El tema número 1 de la clase anterior, el video anterior, era la revelación progresiva del plan de Dios. Repito, la revelación progresiva del plan de Dios. También hoy entramos a este segundo tema, la iglesia como misterio revelado en el Nuevo Testamento. El 3, la distinción entre Israel y la iglesia. La distinción entre Israel y la iglesia. Y 5, ahí recién entramos al arrebatamiento, ¿ve? El arrebatamiento como evento distinguible a la segunda venida. Y por último, defensa bíblica de la liberación de la ira divina y el destino final de la iglesia. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Ya habíamos entrado al tema número 1, que era la revelación progresiva del plan de Dios. Y en este tema habíamos visto algo muy importante, ¿no? Que es, Dios no reveló todo su plan de una sola vez, sino de manera histórica, acumulativa y progresiva. El Antiguo Testamento inicia el programa y el Nuevo Testamento lo completa y lo aclara. Todo esto ya lo hemos visto por si acaso. Es muy bueno este video, así que lo vayan a ver. Ahí está la introducción y todo eso, ¿no? Hemos visto la importancia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hemos visto algunas profecías de Daniel, Apocalipsis y Hebreos capítulo 1. También hemos visto Efesios 3:4, que hoy vamos a desarrollar, Colosenses 1:26 y el 27. Hemos entendido lo importante, que la revelación de Dios no es progresiva, que todo lo que Dios trazó, que todo lo que Dios planeó desde la eternidad pasada para este mundo, para esta tierra, para su creación,
fue dándole en progresión, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, toda la revelación no estaba en el Antiguo Testamento. La revelación se completó con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no reemplaza el Antiguo Testamento, lo completa. Y el Antiguo Testamento está incompleto sin el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque hay una revelación progresiva. Y hemos dado un ejemplito, ¿ve? El ejemplo de el reino de Dios. Todo eso ya está en el canal de YouTube. Perdón. Observaciones importantes que habíamos hecho, ¿no? El Nuevo Testamento, y está lo que te decía, ¿no? No lo reemplaza, sino interpreta y completa el Antiguo Testamento. No debemos leer y creer que todo el plan de Dios está completo en el Antiguo Testamento. La revelación posterior del Nuevo Testamento tiene prioridad interpretativa. Esto es un punto importante. ¿Cómo debemos entender y cómo debemos entender y cómo podemos comprender el Antiguo Testamento justamente con el Nuevo Testamento? Cuando decimos que el Nuevo Testamento completa al Antiguo Testamento, no solamente lo completa, sino lo va a interpretar. Hay, por ejemplo, cuando vemos los evangelios, incluso las cartas paulinas o las cartas doctrinales, vemos como dijo el profeta, como está escrito o como estaba escrito. ¿Qué te hace entender eso? Que el Nuevo Testamento está interpretando el Antiguo Testamento. Jesús también hizo eso. Habéis oído, dice Jesús, ¿no ve? Como está escrito en la ley, dice Jesús. Como está escrito en su ley, dice Jesús. ¿Por qué está haciendo eso? Porque está interpretando con la revelación del Nuevo Testamento. ¿Me están entendiendo? Entonces, para entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo va a interpretar. Por eso entendemos muchas cosas que hoy la iglesia afirma, como la Trinidad, ¿no? Como la abolición de la ley, por ejemplo, como el nuevo pacto instaurado. Todas esas cosas se entienden por la interpretación que hace el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. La progresión explica nuevas etapas históricas, nuevos tratos divinos, nuevas revelaciones. ¿Qué significa esto? Que mientras venía más revelación, más revelación, más revelación a distintas etapas del tiempo de la historia, Dios añadía más nuevos tratos, nuevas relaciones, nuevas historias, nuevas etapas. Por ejemplo, cuando empezó en el Génesis, Adán peca y Dios permite que avance la historia humana hasta que viene el tiempo del diluvio. ¿Ve? Dios añade otra cosa, que Dios puede rehacer y crear una nueva creación a partir de una sola persona. En este caso, de una familia de Noé y su familia. Avanza la historia y Dios dice, aquí voy a meter un punto importante. Arranca el inicio del Mesías prometido y se escoge a Abraham. Avanza la historia, sigue, Abraham no sabía que iba a tener 12 nietos, que iban a ser 12 no sabía eso él. Muy bien, avanza la historia y así Dios inicia con la promesa y el pacto a Jacob, ¿no? Cambiándole el nombre a Israel y de él haciendo 12 tribus. ¿Qué quiero que entiendan en este punto? Que como la revelación es progresiva, cada vez que Dios añadía más revelación, estaba dando nuevos tratos divinos, aparecían nuevos personajes, aparecían nuevas revelaciones, aparecían nuevas etapas. Eso es normal en cualquier etapa, hermanos. Por eso vea la clase anterior. Conclusión lógica para el arrebatamiento. ¿Cómo este tema aportaba al arrebatamiento? Si la iglesia fue un misterio, y es lo que tocamos hoy, y la tribulación fue revelada para Israel, entonces no es coherente mezclar ambas realidades. La revelación progresiva prepara el camino para entender por qué la iglesia no pertenece al programa de las tribulaciones y del juicio de Dios a las naciones. Entonces, ¿qué tenemos que entender y extraer del primer punto, del primer estudio? No todo estaba revelado en el Antiguo Testamento. Otra vez, no todo estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los profetas no habían en la etapa del Génesis. La ley, en Éxodo capítulo 20, las 2 tablas de piedra no estaban en la etapa de Noé. ¿Cómo se llama eso? Está habiendo progresión. Hay cosas que en un punto están y en otro punto no están. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Vamos un momento a la pizarra para que entiendan esta parte. Vamos un momento a la pizarra para que entendamos esta parte. ¿Qué nos está dejando esto?
el primer punto o el primer tema que era la revelación progresiva de la Biblia. ¿Qué nos está dejando este punto? ¿Qué nos está dejando este punto? Nos está diciendo así, mira, nos está diciendo así. En la línea bíblica, ¿no? La revelación es progresiva, poco a poco, no de golpe. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no ve? Vamos a hablar aquí del libro del Génesis. Génesis, y vamos a un libro que es, a ver, vamos a ver al libro que es el Éxodo. Muy bien, el Éxodo. En esta etapa del Génesis, por ejemplo, aquí vemos que ya hay dos tablas de piedras que Dios escribe con su propio dedo. En esta etapa del Génesis, ¿esto está? La respuesta es no está. ¿Qué más? En el Éxodo ya vemos un pueblo consolidado, ¿no? Ya vemos un pueblo consolidado con el que Dios hace un pacto. Eso no estaba aquí. Dios no hizo pacto con Israel aquí. Lo hace aquí. Aquí hay un pacto con la nación de Israel. Por eso, en esta etapa, ¿cómo se le llamaba a Dios? Aquí se le llamaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así se le llamaba, ¿sí o no? Pero cuando Dios ya hace el pacto, ¿cómo se le llama? El Dios de Israel. ¿Sí o no, hermanos? Los que han estudiado Éxodo. Antes de Éxodo capítulo 20, ¿cómo se le conocía a Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después que hace el pacto, ¿qué le dicen? El Dios de Israel, le dicen, ¿no ve? Date cuenta de que hay cosas que pasan en una esfera temporal y aquí no pasan. ¿Cómo se llama esto? Dios fue dando revelación progresiva. Y mientras revelaba poco a poco, había nuevos pactos, nuevas promesas, nuevos escenarios, ¿qué más? Nuevos personajes. ¿Me están siguiendo la idea? Lo que no había en un tiempo, en otro tiempo aparece. Espero que me estén siguiendo la idea. Lo que no había en un tiempo, en otro tiempo aparece. Lo mismo. En el Antiguo Testamento no hay mención de la iglesia. No hay. Todas las profecías son para Israel. ¿No? Las bendiciones son para Israel. Para conocer a Dios hay que adscribirse a Israel. Bendiciones a Israel. Promesas a Israel. Pactos para Israel. ¿No? Bendiciones para Israel. Tierra para Israel. Leyes para Israel, etcétera. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido de Dios. Él mismo va a decir, entre todas las naciones, a ti te conozco como mi pueblo, mi primogénito, le va a decir. ¿Te das cuenta? En esta etapa, ¿había iglesia? No había iglesia. La iglesia aparece más adelante, un pueblo llamado iglesia. Iglesia. La iglesia, ya tiene promesas, tiene bendiciones, tiene también finales, tiene reino, tiene corona, tiene promesas hechas por Dios, está unida, etcétera. Lo que aparece aquí en un lugar no está. Lo mismo que acá. Aquí aparece la ley escrita por el dedo de Dios, aquí no. ¿Me están siguiendo la idea? Eso te enseña la revelación progresiva. ¿Qué te está diciendo? Lo que en un tiempo aparece, en otro tiempo no estaba. Y si no estaba, pues nos funge. No está. Lo mismo. Aquí apareció la ley, tienen que guardar la ley por si acaso. Aquí aparecen sacrificios, tienen que hacer los sacrificios. Pero aquí no había. No se puede traer esto aquí. ¿Por qué? Porque aquí comienza esto. Lo mismo, no se puede traer la iglesia al Antiguo Testamento porque la iglesia comienza en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se puede probar esto? Justamente a ese tema vamos a entrar. Muy bien, cerramos la pizarrita y volvemos a nuestras diapositivas. Muy bien, volvemos a nuestras diapositivas. Y a ese tema vamos a entrar. La pregunta es, hermano Fernando, nosotros te entendemos, pero hay mucha gente, especialmente aquellos que dicen, no, Dios ha hecho pactos. Y piensa que Dios ha hecho un solo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de salvación. Y muchos piensan, hermano Fernando, que la iglesia es la culminación final del plan del pueblo de Dios. ¿Y eso qué significa? Que no existe dos pueblos, que no existe la Israel física, ya no. La iglesia es único pueblo y descartan a Israel.
Y muchos dicen, en el Antiguo Testamento ya había iglesia, porque la iglesia son los redimidos. ¿Y acaso en el Antiguo Testamento no había redimidos? Había redimidos. Por ejemplo, Daniel fue redimido, David fue redimido, Abraham fue redimido, Noé fue redimido, Abel fue redimido. ¿Quién más? Samuel fue redimido. Y así podemos avanzar. Y así te van a confundir. Ponga mucha atención. Hermano Fernando, ¿cómo que no había iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Qué es la iglesia? La iglesia son los salvos, los redimidos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿había eso en el Antiguo Testamento? Sí. Entonces, desde el Antiguo Testamento, aunque no aparece la palabra iglesia, ya había redimidos. Y son parte de la iglesia. ¿Han escuchado eso o no han escuchado eso? Así te van a decir. ¿Y tú qué vas a decir? Uy, ahora te voy a enseñar. ¿Sabías que la iglesia es un misterio? Es más, ¿qué es iglesia específicamente? Hermano, con este tema voy a demostrar que la iglesia, como la conocemos hoy, no estaba en el Antiguo Testamento. La iglesia aparece como misterio en el Nuevo Testamento. Y si demuestro esto por la Biblia, hermano, se ha caído completamente aquella teología, aquella enseñanza que dice, no hay Israel, la iglesia es la Israel verdadera. Se ha caído, hermanos, se ha caído. Porque si yo demuestro que aquí la iglesia no estaba, entonces todo lo del Antiguo Testamento es para Israel. Y si es para Israel, se va a cumplir en Israel. La tierra prometida, el reino mesiánico, su Mesías, las promesas, las bendiciones, el nuevo pacto, todo se va a cumplir en Israel. Y si no puedo demostrar que la iglesia es un misterio, hermanos, se cae también la doctrina del dispensacionalismo, que hay dos pueblos. Vamos a ver hoy, en este video voy a demostrar que la iglesia fue y es un misterio revelado en el Nuevo Testamento por Pablo y que en el Antiguo Testamento no lo estaba. Y si lo demuestro, hermanos, Israel sigue vigente en los planes de Dios. Dios tiene un trato con Israel y Dios tiene un trato con la iglesia del Señor. Muy bien, muy bien. Vamos a revisar qué dice en el chat. Voy a pedir a los moderadores que estén atentas, ya. Tal vez alguien va a ver en el grupo, por si algo sale mal. Cualquier cosa, escriben en el grupito, ¿ya, hermanos? Muy bien. Ahora sí, continuamos entonces. ¿Están listos ustedes? A ver, ¿qué dicen ahí los comentarios? ¿Qué dicen ahí la gente que está ahí abajo? Por fin este tema queríamos siempre escuchar, dice. Muy bien. Pues usted vino aquí a aprender. Antes de comenzar, hermano, hermana, este tema del arrebatamiento es una esperanza para el corazón. Es un consuelo para la iglesia del Señor. No se deje intimidar. No se deje alejar de esta esperanza que incluso muchos teólogos expertos, reconocidos, lo han creído. Lo dije al principio en el primer video, vamos a deshacer, basta de la película Dejados Atrás, que Scofield, que David, que aparece en el 1800, que es algo nuevo. Basta de eso. Que hable la Biblia. Que hable la teología bíblica. O como hemos dicho en la clase de la teología bíblica, que hable don teología. Que sea la Biblia que nos diga eso. Porque aquí nosotros los dispensacionalistas tenemos que demostrar que hay dos pueblos. Que hay dos pueblos. Antiguo Testamento Israel, Nuevo Testamento Iglesia. ¿Eso voy a demostrar? Bueno, usted decidirá al final de este video. Vamos. Tema número 2. La iglesia como misterio revelado en el Nuevo Testamento. Un misterio lleno de gracia y misericordia. Ahora estamos unidos a Cristo. Vamos entonces. Introducción. Introducción. En nuestro estudio anterior ya demostramos que la revelación es progresiva y usted ya sabe qué significa eso. Y vimos un poco de la economía de Dios en la etapa de la historia humana donde se va desarrollando su plan. Hay cosas que Dios no hacía antes, que no revelaba antes y que no existían antes. Subraye eso, anote eso. Hermano, hermana. Mi nombre es Fernando para los que no me conocen.
Mi tarea es dar estudios bíblicos. Por eso cada vez que venga este live, siempre va a aprender Biblia. Siempre. Traiga su cuadernito y su lápiz. Es más, cada miércoles te espero con miércoles de escatología. Muchos de mis hermanos, aunque no lo estoy viendo, seguramente están con su lapicito, con su cuaderno ahí. Atento. Hay palabras que les voy a decir. Graben, repasen, resalten, anoten. Anote esto. Hay cosas, ¿qué te está diciendo la revelación progresiva? Hay cosas que Dios no hacía antes, que no revelaba antes y que no existían antes. Qué bonito, ¿no? Hay cosas que Dios no hacía antes, que Dios no revelaba antes y que Dios que no existían antes. Y fueron surgiendo mientras la revelación se iba dando de manera progresiva. Con este punto ya cimentado, podemos ingresar en el tema crucial de este curso que estamos dando. Bajo las siguientes preguntas, atentas preguntas. ¿Cuándo apareció la iglesia? ¿La iglesia ya estaba desde el Antiguo Testamento, como nos han dicho? ¿Es la iglesia la verdadera Israel? Porque muchos dicen, nosotros somos la Israel verdadera. La iglesia es la Israel verdadera. Porque Pablo dice, no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior, dice. Así que nosotros somos la Israel verdadera. Pero el mismo apóstol Pablo, ¿qué dijo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Hermano, tenga mucho cuidado. Por eso hay que estudiar Romanos. Es más, venga a estudiar Romanos. Estamos estudiando Romanos. Muy bien. Para más información, contáctenos a los números que salen aquí y también en las redes sociales. ¿Será la iglesia la Israel verdadera? Son preguntas que podemos resolver en esta y en la siguiente lección. La siguiente lección va a estar muy buena, al igual que esta. Vamos a otro punto. La importancia de este tema. Aquí encontramos un terreno estructural importante dentro de este estudio. Si logramos demostrar bíblicamente que, número 1, la iglesia es un misterio, número 2, y que este misterio no fue revelado en generaciones anteriores, y número 3, y que fue dado específicamente, subrayo, a los apóstoles, y especialmente al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles, hermano, hermana, hemos cumplido nuestro cometido. Porque si demostramos que no hay iglesia en el Antiguo Testamento y que solo es Nuevo Testamento, hermano, hay Israel. Hay una nación que va a recibir promesas, que está esperando por promesas. A no ser que la iglesia tenga ahora la tierra prometida. Que eso lo vamos a ver en el video que viene después de este, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque aquí, hermano, esta es la clave, porque si no demostramos esto, todo se va a caer, hermano. Todo lo que dijimos es que la tribulación es para Israel. ¿Decimos eso o no decimos eso nosotros los que decimos que hay un arrebatamiento pretribulacional? ¿Decimos eso o no? En ahí va a estar la Israel, los 144,000 sellados que van a ser judíos, 2 testigos judíos. Si no demostramos esto, hermanos, todo eso se cae. Por eso, esto va a ser clave y el punto 3 que viene el otro miércoles para demostrar que hay una distinción. Pero si probamos que la iglesia es un misterio, si probamos que este misterio no estaba en el Antiguo Testamento y si probamos que este misterio fue dado únicamente a los apóstoles, especialmente al apóstol Pablo, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar. Entonces estaremos estableciendo que la iglesia no pertenece al programa revelado a Israel en el Antiguo Testamento y que su existencia y ministerio arranca en el Nuevo Testamento. Y esto preparará el terreno para demostrar el punto 3, el tema 3. ¿Cuál es? Que la iglesia e Israel son dos pueblos distintos. Eso lo veremos en la clase número 3. Pero ahora, ¿qué vamos a probar? Que la iglesia es un misterio. Y si probamos eso, hermano, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, la tierra prometida, el nuevo pacto, los cielos nuevos y la tierra nueva, Canaán, el reino, el Mesías, todo eso, hermanos, se cumple a Israel. Si probamos este punto.
no a la iglesia, a Israel. Las promesas de la iglesia están en el Nuevo Testamento, las promesas de Israel están en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos entonces. Vamos a empezar por un punto importante. ¿Qué es un misterio? Pero tal vez alguien dirá, hermano Fernando, yo soy nuevo, yo soy nueva. ¿De dónde estás sacando esa palabra? Misterio, misterio. Por amor a los hermanos nuevos, un momento vamos a Efesios, Efesios capítulo 3, porque hoy este capítulo voy a analizar, hermanos. Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, uy, lo que se viene acá, que por revelación, ¿qué cosa? ¿Cómo se te fue dado? Por revelación. Esas palabritas vamos a aprender aquí. Calma nomás, paciencia. Me fue declarado, ¿qué cosa te fue declarado, Pablo, por revelación? ¿Qué? El misterio. Ah, hay un misterio. Y de este misterio vamos a hablar. Y Pablo va a decir, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos, etcétera, 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 el mismo cuerpo. ¿Ve? De este misterio de Efesios capítulo 3 y capítulo 5 voy a hablar. Por si acaso Pablo habló de muchos misterios. Entre ellos, el misterio de la iglesia gentil. Así que hay que probar eso, hermanos. No se preocupe. Al final vamos a hacer un estudio completo de Efesios capítulo 2 y capítulo 3. Así que no se pierda este programa. Estamos cimentando el estudio nada más. Muy bien. Volvemos a nuestras diapositivas. Ahora ya le he mostrado. Alguien dirá, pero misterio, ¿qué misterio? ¿Qué misterio? Ya sabe. Pablo habló de un misterio. El misterio de la iglesia. De eso estamos hablando. Tenemos que comprobar que la iglesia ha sido un misterio. ¿Y cuándo se da este misterio? ¿Por qué es misterio? Es más, ¿qué es misterio en la Biblia? Buena pregunta. Entraremos. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Una muy buena pregunta. Porque puede pensar uno, misterio es algo que estaba escondido, misterio es algo que no se entiende, misterio es algo que es nuevo. No. ¿Qué es misterio según la Biblia? ¿Cómo utiliza Pablo este término? En el uso bíblico del griego, mysterium no significa algo misterioso o incomprensible. Misterio significa una verdad, atento a ese concepto, una verdad que estaba oculta en el pasado y que ahora ha sido revelada por Dios. Es algo anteriormente no revelado. Palabritas importantes tenemos que aprender. Una vez más, ¿qué es? Misterio es una verdad, subraya eso, una verdad que estaba, subraya eso, oculta en el pasado y que ahora, mira, hay dos tiempos ahí, pasado y que ahora, ¿ve? Ha sido revelado por Dios. En resumen, es algo anteriormente no revelado. Cada vez que Pablo dice un misterio, no está diciendo algo incomprensible o algo oscuro. En palabras simples, es decir, algo que no estaba revelado en la antigüedad, pero que estaba en los planes de Dios. ¿Han entendido? ¿Han entendido? No, yo tampoco entendí. Ya. Para eso tenemos la pizarra, pues. ¿Ya? Ahora lo van a entender. Hermano Fernando, ¿por qué enseñas vos con pizarra? Porque yo amo a mis hermanos. Tal vez usted sabe muy bien, entiende, que bueno, me alegro, pero hay hermanitos como yo antes, nos cuesta entender, entendemos con dibujitos, con manzanitas. Por eso hago mis dibujitos, por eso hago mis clases así. Y la gente sabe que es así mis clases, tanto formal como informal. Así que mi intención siempre es esta, no solamente dar una clase, que entienda. Y si usted entiende, qué alegría. Pero hay hermanitos, hermanitas, que nos cuesta entender. Por amor a ellos, enseño de esta manera. ¿Qué es un misterio? Dos palabras son importantes. Misterio, revelado. Misterio, revelado. Revelado, misterio. Esas dos palabras son importantes. Ahora, ¿cómo podemos entender qué es un misterio con un ejemplito simple? Vamos a la pizarrita y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Borramos todo lo que hemos hecho anteriormente.
Recuerde que tienen que estar con su cuadernito. Ya saben los que son los que pasan clases, ¿no ve? Regla, transportador, colores, marcadores, todo tienen que tener. Muy bien, bonito. Y cuadernos aparte para que no se confunda. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Hay un papá, un padre de familia, muy bien, un padre de familia, ¿no? Que tiene su casa. Vamos a hacer una casa tiene, ¿ya? Una casa. Sí, grande es su casa. Muy bien. Una casa tiene. Muy bien. Ponga mucha atención, porque con este ejemplo lo va a entender. Muy bien. Y tiene un hijo de 6 años. Y tiene un hijo, vamos a colocarle, de 1 año ya. 1 añito tiene su hijito. Ya tiene su hijito, ya. Vamos a colocarle, porque pueden decir. Y la mamá, pueden decir las mujeres. Mejor dibujaremos nomás a la mamá, porque las mujeres del del hermano Fernando graves también son. Mejor nomás no meterse con las hermanas. Muy bien. Muy bien. Cuando tenía 1 año, pongan mucha atención porque aquí lo van a entender. Cuando tenía 1 año, el papá y la mamá han comprado una guitarra. Han comprado una guitarra. Han comprado una guitarra. No sé, no soy muy buen dibujante por si acaso. Han comprado una guitarra. Han comprado una guitarra. Han comprado una guitarra. Muy bien. ¿En qué año han comprado esa guitarra? Cuando él tenía 1 año. Ponga mucha atención, por favor, porque con este ejemplito vas a entender. Ha pasado el tiempo y el niño ya tenía 18 años. Uy. Ya era un joven y ya tiene 18 años. Muy bien. Hermana, por favor, aliste para los comentarios activar. Cuando le diga. Entonces, mire, ya tiene 18 años. Voy a activar los comentarios para preguntarles. Muy bien, pongan mucha atención. El papá y la mamá han comprado esta guitarra cuando él tenía 1 año. Estaba en la casita, guardado. Y cuando él tenía 18 años, sus papás, le han dicho, hijo, ya has cumplido 18 años. Toma esta guitarra que tenemos guardado para ti. Para ti era. Muy bien. Para ti era esta guitarra. Toma, feliz 18 años así. Muy bien. De este punto a este punto han pasado 17 años. Este es el tiempo. Muy bien. Este es el tiempo. Muy bien. Ahora sí. Aquí va el concepto de misterio y revelado. Por favor, atienda. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Misterio no es algo que no se entiende, algo oscuro. No ese es el concepto. ¿Qué es misterio en la Biblia? Algo que siempre ha estado, pero que no se ha dado a conocer en un tiempo. Repito, ¿qué es misterio en la Biblia? Misterio es algo que siempre ha estado, pero que no se ha dado a conocer en un tiempo. Y se ha dado a conocer en un tiempo específico. Específico. Entonces, esto cuando he dicho conocer, esa palabra conocer es revelado. Revelar, eso es revelar. Revelar es conocer. Revelar no es, mira, sorpresa, por primera vez lo he traído. Eso no es revelar. En la Biblia, revelar es dar a conocer. Dar a conocer. Entonces, misterio, ¿qué es? Repasamos y después les hago la pregunta. Otra vez, con calmita. Misterio es aquello que siempre ha estado, pero que no fue revelado en un tiempo. Y que fue revelado en un tiempo
específico. Por eso Pablo va a utilizar el pasado. Antes no fue revelado, ahora es revelado. Entonces, hermano, el misterio, anote, el misterio tiene dos tiempos. Uno, escondido en el tiempo pasado. Dos, revelado en este tiempo. Repito, el misterio en la Biblia, ya sabe lo que es. No es algo que nace nuevo, que algo que es oscuro. No, no, no. El misterio significa algo que siempre ha estado, solo que no estaba revelado o dado a conocer antes y que ahora se ha dado a conocer. Como este joven. Este joven puede decir, papá, mamá, pero esto no lo conocía hace 17 años atrás, pero ahora lo conozco y siempre ha estado en la casa. Repito una vez más, siempre ha estado en la casa la guitarra, pero 17 años atrás yo ni sabía que había guitarra para mí. Ahora, a mis 18 años, se me ha revelado, se me ha hecho conocer que había una guitarra y que era para mí. Ahora sí, active los comentarios. Si no han entendido con este ejemplo, no sé, ya, yo creo que ahí nomás lo voy a dejar. ¿Han entendido qué es un misterio en la Biblia? ¿Han entendido con solamente respuestas de la pregunta? ¿Han entendido lo que es un misterio en la Biblia? No he preguntado si recién han llegado, no, eso no he preguntado eso. ¿Han entendido o no han entendido? Los que están llevando la clase. ¿Han entendido a la pregunta? Muy bien. ¿Han entendido? Muy bien. Listo. Muy bien. ¿Ve? Por eso esto es una clase. Y la gente sabe, cuando hay clases, es clases un poquito más formal. Y me pongo así, más serio, ¿ya? Porque es una clase seria. Muy bien. Ahora sí. Cierre los comentarios. Repasamos una vez más por amor a los hermanos. Misterio en la Biblia es algo que siempre ha estado, pero que antes no se ha dado a conocer o no se ha revelado, pero que ahora se ha dado a revelar o dado a conocer. Tiene dos tiempos, nada más, antes y ahora, antes y ahora. Así de simple, hermanos. Muy bien, volvemos a nuestras diapositivas con esa comprensión. Volvemos. Ahora ya sabe que es un misterio. Misterio no es como una sorpresa. No había aquí una guitarra ahí. ¡Sorpresa! Una guitarra. De la nada aparecido. Eso no es misterio. No es misterio. Uy, lo has ocultado. No, siempre ha estado ahí. Solo que no lo sabías. No es complicado, hermano. No es complicado de entender. Ya con el ejemplito ya les he dado como con cucharita ya. Punto número 3. La iglesia como misterio. Ahora que hemos entendido qué es un misterio, ahora tenemos que ver el contraste. La iglesia como misterio. La iglesia como misterio. ¿Qué es un misterio? La iglesia como algo que siempre ha estado, solo que antes no se ha conocido, pero ahora que se ha dado a conocer. ¿Ve? Antes de discutir o antes de hablar de Israel, de la tribulación o del arrebatamiento, debemos responder una pregunta básica. ¿Qué es la iglesia? Hay que definir esos puntos también, ¿no? Claro, tienes razón esta diapositiva. ¿Quién lo ha hecho? Tienes razón. Porque iglesia, ¿cómo lo van a ver los pactistas? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo ven los pactistas? Los que dicen, no, hay solamente un pueblo escogido. Hay solamente la Israel espiritual que es la iglesia. La verdadera Israel. ¿Cómo lo ven? Que la iglesia siempre ha estado. Porque Dios hizo un solo pacto. El pacto de redención le van a decir. No sé si han escuchado eso. O lo van a escuchar tarde o temprano de los pactistas. Entonces, tenemos que definir qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia dentro del plan redentor de Dios? Porque si la iglesia es simplemente la continuación directa de Israel del Antiguo Testamento, como dicen los pactistas, los reformados que creen en la teología del pacto, no de la dispensación, entonces no hay distinción. Y ahí, como quien dicen, nos dan un gancho duro a los de la dispensación. Porque si la iglesia es simplemente la continuación, porque ellos dicen, ¿no ve? La iglesia ya comenzó en el Antiguo Testamento, los redimidos. Dios estaba redimiendo, y se culmina su máxima expresión en el Nuevo Testamento con la iglesia.
O sea que somos simplemente una continuación de la nación de Israel. Bueno, si es así, entonces no hay distinción escatológica. Dios no dice, voy a castigar a Israel, a la iglesia me lo voy a llevar. No hay eso. Porque si es solamente un pueblo y somos la continuación de Israel, entonces la iglesia va a pasar la tribulación. Así de simple. Muy bien. ¿Qué más? Si la iglesia es simplemente continuación de Israel, entonces no hay interrupción en el programa profético. Es decir, que no hay pausa en las 70 semanas. No hay. Pero hermano, los dispensacionalistas dicen que no, hay un paréntesis. Entre la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis llamado el tiempo de la iglesia. Pero si decimos que la iglesia que Israel solamente es, que la iglesia es continuación de Israel y que la iglesia es la verdadera Israel, entonces no hay, pues, no hay pausa. Por eso, amados hermanos, este punto es clave porque todo se cae. Todo se cae, o para la teología del pacto, o para la teología dispensacionalista, todo se cae. Porque la teología dispensacionalista dice que hay dos pueblos con el cual Dios va a tratar. La iglesia va a ser arrebatada y luego Dios trata con Israel. En las 70 semanas hay un paréntesis, el tiempo de la iglesia. No se ha cumplido la última semana, dice el dispensacionalismo. Y el pactismo, o la otra postura que dice, no, no hay ningún paréntesis. No hay dos pueblos. La iglesia es la Israel verdadera. Si es así, entonces no hay interrupción. Ya se han cumplido las 70 semanas. Ya se han cumplido. Va a estar bueno, ¿no? ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno, hermanos. Aquí uno nomás tiene que quedar en flote. Uno tiene que sí o sí hundirse, hermanos. O nos hundimos nosotros los dispensacionalistas, o se hunde la teología del pacto, que iglesia ya había desde el Antiguo Testamento, y que somos la iglesia o la Israel verdadera. Uy, hermano, se está poniendo bueno esto, se está poniendo bueno. ¿Cuál de los dos en este video saldremos a flote? ¿Será que los dispensacionalistas nos vamos a hundir? ¿O será que los de la otra postura se van a hundir? Avanzaremos. Si la iglesia es simplemente la continuación directa de Israel, entonces no hay necesidad de separar eventos. No hay arrebatamiento pretribulacional. El arrebatamiento se va a dar con el mismo evento de la segunda venida. Si no hay dos pueblos, si Israel y la iglesia no son dos pueblos diferentes, entonces todo es sin dispensación. Hermano Fernando, no sé, me estoy preocupando. Cuidado, nomás te des un autopacatazo, dice. Vamos a ver. Pero, si la iglesia, y voy a comprobar, si la iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento que no estaba en el Antiguo Testamento, entonces, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, no estaba plenamente revelada en el Antiguo Testamento. No hay iglesia en el Antiguo Testamento. No hay. No hay. Y si no hay, ¿quién queda? Israel. Número 2. Si demuestro que la iglesia es un misterio en el Nuevo Testamento, no hay forma o no forma parte directa del programa profético nacional de Israel. En este punto un poquito voy a explayar. Cuando hemos estudiado el libro de Daniel, ¿se acuerdan? Que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, muchos piensan, el libro profético más importante es Apocalipsis. Eso es la profecía de toda la Biblia. No es así, hermanos. En el Antiguo Testamento ya había profecía. Y la profecía ya estaba concluida, para los que no saben. La escatología del Antiguo Testamento ya está culminada, ya está hecha. Sin necesidad del Apocalipsis. Ya está hecha. Y Daniel lo va a confirmar todo. Hermano, el Antiguo Testamento ya tenía escatología. Y culminadita, y finalizada. Por eso habla de los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Me dejo entender? Si demostramos que la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, entonces todas esas promesas es para Israel, pues. No se aplica a la iglesia. No se aplica ni la maldición, ni la bendición, ni Canaán, ni la tierra prometida, ni el reino mesiánico, ni ser cabeza de la nación. No se aplica nada a las promesas hechas a Israel a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y esas promesas van a quedar al aire? No, Dios la va
a cumplir, sí o sí. Por eso Romanos capítulo 11, ¿qué dice? Ellos son amados por amor a los padres. Dios va a cumplir, dice Romanos capítulo 11, porque irrevocables son los llamamientos y los dones de Dios. Y las profecías del Antiguo Testamento claramente dicen, yo cumpliré, yo haré, dice. En ese día sabrás, dice. Zacarías ya habla del reino mesiánico. Isaías ya habla del reino mesiánico. Y dice que así como las fuentes, como el mar cubre las aguas, así también el mundo entero será cubierto del conocimiento de Dios. ¿Cuándo pasó eso? ¿En Apocalipsis? No, ya está en el Antiguo Testamento. Por eso, amado hermano, si demostramos que la iglesia es para el Nuevo Testamento, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se tiene que cumplir. ¿En quién? ¿En la iglesia? No, en Israel. Cada vez se está poniendo más bueno este curso, hermano Fernández. Con Camita, estamos cimentando las bases. Ojalá que podamos acabar. Vamos. También, si demostramos que la iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento, número 3, tiene una identidad distinta dentro del propósito eterno de Dios. Tiene una identidad distinta dentro del propósito de Dios. ¿Y eso qué significa? Que Dios tiene un propósito con la iglesia diferente al de Israel. Repito, que Dios tiene un propósito diferente con la iglesia, con el de Israel. Hablando netamente, ojo, que no son pueblos separados, que no se ven, no. Hay una unidad en el mismo Dios. Pero recuerde que hay promesas diferentes. Eso es lo que quiero enfocar. Hay cosas que son para ellos y hay cosas que son para nosotros. Recuerde lo que siempre decimos. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no siempre habla de nosotros. Hermano Fernando, ¿puedes repetir eso? Claro, con mucho gusto. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no siempre habla de nosotros. A veces va a hablar de Israel, a veces va a hablar de la iglesia, a veces va a hablar a los gentiles, a los pecadores, a veces va a hablar incluso a los mismos demonios. Así que ese principio es importante. Continuaremos. Ahora sí, ya que hemos aprendido qué es misterio, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, ahí vemos, es la formación de un cuerpo espiritual compuesto por judíos en igualdad absoluta, unidos en Cristo, como una nueva entidad distinta de Israel, de la Israel nacional. Una vez más, la iglesia es la formación de un cuerpo, subraya eso, no de un pueblo, de un cuerpo espiritual. Anote esas cositas, hermano. La iglesia es un cuerpo espiritual, compuesto, ese cuerpo de qué? Judíos, gentiles, en la igualdad absoluta. No hay distinción, lo dice Gálatas. Para Dios no hay ni judío, ni varón, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos los que hemos sido unidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo espiritual compuesto por dos pueblos, judíos, gentiles, que hacen una unidad en Cristo Jesús. Alejados, lejos, diferentes, siendo una nueva entidad, en contraste a la Israel nacional. Vamos un momento a nuestras pisadas porque estos conceptos son importantes para entender. Recuerde que estamos yendo poco a poco, cimentando estas verdades. Por eso es un estudio, ¿no ven? No es un debate. Si no un debate yo saco por la artillería. Esto es un estudio para ustedes, para que entiendan con calmita. Muy bien. Vos sabemos, ya hemos entendido que es un misterio. Grábense eso en la cabecita. Recuerden que dos palabras vamos a ver: misterio, iglesia, iglesia, misterio. Muy bien, ya hemos aprendido qué es un misterio. Ahora vamos a definir qué siempre es iglesia. Porque muchos dicen, iglesias son todos los salvos. Sí. Iglesias son todos los redimidos. Sí. ¿Y si en el Antiguo Testamento había redimidos, son iglesia? Sí, sería, ¿no? Así uno puede pensar. Ahora vamos a definir qué siempre es iglesia. Muy bien. ¿Qué siempre es iglesia? Vamos aquí. En el Antiguo Testamento, había solamente dos pueblos. Un pueblo llamado Israel y otro pueblo llamado gentiles. ¿No ve?
gentiles. Voy a abreviar, hermanos. Ustedes háganlo bonito. Muy bien. En aquí había personitas, aquí había personitas. Muy bien. Había gente, había gente. Aunque los israelíes decían, esos son las gentusas, decían. Pero todos eran personitas, pues. Todos eran personitas. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, este era el pueblo del Señor. ¿Y sabes qué hacían? ¿Ustedes quieren creer en Dios? ¿Quieren conocer al Dios de Israel? Sí, tienen que venir y venir a este pueblo. ¿Así era o no era así en el Antiguo Testamento? Claro. Cuando un gentil quería conocer al Dios de Israel, servirle, adorarle, ofrendar para él, etcétera, ¿qué decían? ¿Se cree nomás ahí donde tú estás? No, no, no. Tienes que ascribirte, tienes que venir y ser parte de quién? De aquí, de la nación de Israel. Este era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Había solamente dos pueblos, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo se llamaban los que venían de aquí para acá? Proselitos se les llamaba. Se han convertido al judaísmo y se circuncidaban, se vestían de diferente manera, se hacían crecer la barba, guardaban la ley, así. Eso pasaba antes, no sé por qué hoy día hacen eso, yo no entiendo. Medio raros somos, ¿no? Creo que les gusta estar en el Antiguo Testamento. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo es la cosa? En el Nuevo Testamento, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿cómo es la cosa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento sigue habiendo dos pueblos. Tanto Israel, voy a abreviar hermanos por cuestión del tiempo, Israel como los gentiles. Sigue habiendo estas personitas. Sigue habiendo en el Nuevo Testamento. Sigue habiendo en el Nuevo Testamento estas personitas. Sigue habiendo. Muy bien. En el Nuevo Testamento surge, voy a demostrar eso, no se preocupe, surge un pueblo diferente. Un pueblo diferente, o mejor dicho, un cuerpo espiritual. Porque eso es la iglesia. Surge un cuerpo. Voy a abreviar, ustedes anotan en sus cuadernitos bonitos ya. Un cuerpo espiritual. ¿Su nombre qué es de este cuerpo espiritual? Se llama iglesia. Iglesia. Muy bien. Iglesia. Y dice que, otro colorcito, esta iglesia está compuesto tanto de gentiles como de judíos, israelitas. Aquí están en este cuerpo llamado iglesia dos tipos de hombres de diferentes pueblos, gentiles y judíos. Muy bien, muy bien. Ponga atención, por favor, tiene que estar atento. Pero la Biblia dice que este cuerpo está unido, voy a colocar así, a una cabeza. A una cabeza. Esa cabeza es Cristo. Esa cabeza es Cristo. La iglesia y Cristo están unidos. Unidos. ¿Ve? Unidos. En el Antiguo Testamento, ¿a dónde tenías que unirte? Bueno, tenía que unirme a Israel, tenía que ser como judío, tenía que vestir como judío. Ahora, ¿dónde tienes que unirte? A Cristo, al cuerpo de Cristo. Ve, hermano, no es complicado. Ahora, ¿qué te dicen los pactistas? ¿Qué te dicen los pactistas? La iglesia está en el Antiguo Testamento porque la iglesia son redimidos. Sí, pero en ningún momento, ahora sí, hermanita, por favor, abra el chat. En ningún momento, y ahí voy a hacer una pregunta a ustedes, esto es la iglesia. La iglesia no solamente es los redimidos. La iglesia no solamente son los salvos. No, la iglesia en el Nuevo Testamento es el cuerpo espiritual conformado de uno, gentiles, conformado de dos judíos, los cuales se iban a unir a Cristo, unir a Cristo. Ahora sí, escuche la pregunta que le voy a hacer. Ponga mucha atención al concepto. No escriban, los que escriban bloqueados por si acaso. No escriban solamente cuando yo pregunte. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo espiritual
diferente a los gentiles, diferente al pueblo de Israel, un cuerpo espiritual compuesto de creyentes gentiles y creyentes judíos, y esta es la clave, unidos a Cristo, unidos a Cristo. Pregunta para el chat. En el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento dice, anuncia, se ve este pueblo unido a Cristo, menciona esto el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Menciona este cuerpo de Cristo, unidos a Cristo, sin ser de Israel, sin ser gentil. Dice el Antiguo Testamento, hay mención de este cuerpo espiritual, donde no hay distinción, donde no hay razas, donde no hay esclavos ni libres, donde estamos unidos a Cristo. Dice esto el Antiguo Testamento, ¿sí o no? De Génesis a Malaquías, ¿anuncia este pueblo o este cuerpo, perdón? La respuesta es no. Por eso abran sus Biblias ahí donde están. Todavía no sé si abran sus Biblias ahí donde están. Por eso Pablo dice, mira, ahí está, mira, el concepto de la iglesia. Aquí está. Retrocedemos al capítulo número 2 del mismo Efesios. Aquí está, mira. Aquí, ustedes gentiles estaban lejos de Israel. Y mira lo que dice aquí. Pero ahora, en Jesús, no habéis sido hechos cercanos. Y aquí está el punto. 18. Porque por medio de él, ese es Jesús, los unos gentiles, los otros judíos. Mira qué sencillo. Porque por medio de él, ¿quién es ese? Cristo. Los unos, ¿quiénes son esos? Gentiles. Los otros, ¿quiénes son esos? Judíos. Tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y eso qué significa? Aquí va a decir, aquí, ha abolido en su carne la enemistad que tenían judíos y gentiles, la ley, los mandamientos, las ordenanzas. ¿Para qué? ¿Para qué ha abolido? ¿Para qué ha dicho, ya no sean enemigos? ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo, ahí está, ¿eh? ¿Y nuevo pueblo? Dice. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en sus Biblias? Dice, para crear un nuevo pueblo, para llevarles a Israel, para que ustedes sean la verdadera Israel. ¿Dice? ¿Qué dice? Según el pasaje, ¿qué dice? De los dos, judíos y gentiles, está creando, crear. ¿Crear qué es? Es algo nuevo, pues. ¿O me vas a decir que Israel recién va a ser creada? Si los gentiles ya están creados y los judíos ya están creados, dice, voy a crear algo nuevo en mí mismo, dice. ¿Y qué vas a crear? ¿Un nuevo hombre? Ah, qué lindo que es estudiar la Biblia. Qué lindo que es ver a la Biblia con coherencia. Con coherencia. ¿Acaso Jesús está diciendo, ustedes gentiles estaban lejitos de Israel, ahora les voy a traer a Israel? ¿Está diciendo eso Jesús? ¿Acaso Jesús está diciendo, ustedes gentiles estaban sin Dios, sin pacto, sin promesas, lejos de Israel, ahora vengan a Israel, vengan a Israel? ¿Está diciendo eso? No, ¿qué está diciendo? Ustedes gentiles vengan, ustedes judíos vengan, creemos un nuevo hombre de mí mismo, dice. ¿Ve? Eso es la iglesia. Hasta ahí. ¿Han entendido? A ver, comenten los comentarios. Hasta ahí. ¿Se está entendiendo? Hasta ahí. Recuerden que estamos en el concepto de iglesia. Con esto, Efesios capítulo 2 estamos. Con esto, hermanos, ya se ha roto, hermanos, la teología pactual. La iglesia no solamente son los redimidos, los salvos. Ha habido salvos, ha habido redimidos siempre. Pero la iglesia es algo diferente. ¿Por qué? Porque es un cuerpo espiritual. ¿Acaso Jacob, los demás se unían a Cristo? No. ¿Acaso Jacob creyó en Cristo? ¿Acaso Noé dijo, creo en Cristo Jesús, Cristo, acéptame? ¿Dijo eso Noé? ¿Acaso David dijo, acaso Jacob dijo,
Jesucristo, límpiame como con tu sangre, te recibo como mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Acaso dijo eso ellos? No, ellos se salvaron por la fe, porque la Biblia dice que por gracia y por fe en Dios. Pero este cuerpo, esta gente, estos judíos y gentiles que estamos ahora como iglesia, hemos creído en Cristo Jesús, hemos confesado a Cristo Jesús y nos hemos unido a Cristo Jesús. Uy. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, ¿amén o no amén? Así nomás tú tienes listo. Ahorita vamos a cimentar más pasajes. Muy bien. Ahora sí, podemos ahí los comentarios verlo después. Muy bien. Puedes hacer. Vamos entonces a nuestras diapositivas. Ya hemos entendido que es una iglesia. Ya sabemos. Cuando te digan, pero en el Antiguo Testamento había redimidos. ¿Y dónde están? Salvos. Pero la iglesia aparece en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo muere. Y son los que hemos confesado a Cristo por su muerte. Porque por su muerte estamos unidos a Él. ¿O por qué estamos unidos a Él? ¿Por qué estamos unidos a Él? Por su muerte y su resurrección. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 6. Habéis sido bautizados en su muerte, dice. ¿Cómo vamos a ser bautizados unidos a Cristo si Él no ha muerto? Hermanos, ¿te das cuenta que esto es importante, fundamental y cimentar? Hoy no. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Volvemos a nuestras diapositivas. Volvemos a nuestras diapositivas. Ya sabemos qué es una iglesia. Ya tenemos los dos principios, los dos conceptos bien claritos. Ya sabemos lo que es un misterio y ya sabemos lo que es una iglesia. Ya sabemos. Ahora, este misterio fue dado al apóstol Pablo. Pablo será el encargado en guiarnos a esta verdad. La carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 3, capítulo 3, aclaran esta verdad. Que sea él, o sea Pablo, con sus escritos, y no Fernando, que afirme esta verdad. Así que, hermanos, ahora sí, vamos a lo que nos fascina, la Biblia. Ahora sí, todos con su Biblia, lápiz. Ahora sí, se acabaron los dibujitos, las diapositivas. Vámonos a la Biblia. Todo lo que hemos dicho, la Biblia tiene que corroborar, así como ha corroborado de la iglesia, ¿no ve? Igualito tiene que corroborar. Muy bien, ahora sí. Vamos entonces, ¿qué cosa vamos a analizar? Efesios capítulo 2 y capítulo 3. Vamos entonces. Versículo 11. Todos atentos con sus Biblias, resaltadores, lapicitos, porque va a haber cositas que hay que subrayar. Muy bien. Va a haber cositas que tenemos que subrayar. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, estos vosotros, ¿quiénes son? Bueno, ahí está al ladito, ¿no? La respuesta, gentiles. ¿Ya ve? ¿A quién les va a hablar ahorita? A los gentiles. Muy bien, vamos con calmita con el pasaje. En cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cómo estaban ustedes gentiles? Le está hablando a los gentiles ya convertidos, a los hermanos de Éfeso le está hablando. En aquel tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. ¿De dónde? De Israel. Pablo está separando, ve los pueblos. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza, qué triste, ¿no? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Uy, mal siempre estábamos los gentiles. Qué pésimo era nuestra vida sin Dios. Pero, uy, esto es lo que nos gusta, pues el pero de Dios. Gracias por ese pero que siempre nos da consuelo. Pero, ahora, ¿ve? ¿Qué te he dicho que es misterio? Antes, ahora. Antes, ahora. Ahora, en Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no dices con Cristo Jesús, Pablo? ¿Por qué dices en? Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo espiritual unido a Cristo, que está en Cristo. Ah, ahora lo entiendo. Gracias, hermano Fernando, por darme los conceptos. Ahora estoy entendiendo bien. Mira, palabritas tan importantes, en, con. Habían sido importantes, hermanos. Pero ahora, en Cristo Jesús,
Vosotros, ¿quiénes? Gentiles, que en otro tiempo estabais lejos. Mira, mira, otro tiempo, ¿ve? Por eso vamos a poner importancia con todo lo que hemos aprendido. Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, mira, ¿cómo nos hemos acercado? Date cuenta que es otro tipo de, una diferente manera de acercarse. En el Antiguo Testamento se acercaban ¿cómo? Para guardar la ley, circuncidándose, ¿sí o no? Así se acercaban, ¿sí o no, a Israel? Pero este acercamiento es diferente. Este acercamiento, ¿por qué es? ¿Por la circuncisión? ¿Por ser prosélitos, hermanos? ¿Por qué nos acercamos? Por la sangre. ¿Te das cuenta que la iglesia es el Nuevo Testamento? ¿Acaso había sangre de Cristo en el Antiguo Testamento? No hay iglesia, pues, hermanos. La iglesia siempre arranca con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Todo se trata en Cristo. Es una nueva revelación, hermanos, la iglesia. Porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahí están los dos pueblos. ¿Cuántos pueblos había en el Antiguo Testamento? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Solamente había dos. El pueblo escogido y el pueblo de los gentiles. De los dos pueblos, o de ambos pueblos, hizo, ¿qué cosa ha hecho? Uno. Uno de los dos hizo. Esto hizo es lo mismo que va a decir aquí. Crear. Crear. No está diciendo que te ha unido a ese pueblo. No está diciendo eso. Te está uniendo a ese pueblo. No dice, de los dos hizo uno. O sea, no es complicado de leer, de entender. De los dos hice uno. ¿Ve? De los dos hice uno. No está diciendo de los dos. Ahora solamente a uno te he unido. No está diciendo eso. De los dos, hice uno. Derribando la pared intermedia que los separaba. ¿Y qué era lo que nos separaba? Bueno, las enemistades de la carne, la ley de los mandamientos y las ordenanzas. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha abolido esto? ¿Para qué ha quitado esto? Para propósito. Para, subraya eso. Para crear. Crear. ¿Quién está creando? Él mismo. ¿Acaso Jesús creó a Israel? Para crear algo nuevo en sí mismo. Ahí está, ¿ve? En Israel dice, para crear en Israel o para crear una Israel espiritual en la iglesia, ¿dice eso? Para crear una iglesia en Israel o para crear una Israel verdadera en la iglesia. No, no dice eso. De los dos, uno. Para crear en sí mismo. De los dos, ¿qué cosa va a ser de los dos? Un solo nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo. Uy, mira acá. Y mediante la cruz. ¿Acaso antes había cruz? Hermano, ya esto ya se está haciendo, ya es arrollador. La iglesia gentil es una revelación del Nuevo Testamento. Antes no había cruz. Había anuncio de la cruz, pero no había cruz. Aquí la cruz ya es el medio de reconciliación para con Dios. A ambos. ¿En qué? Ahí está, mira. Esto hay que subrayar. Nuevo es palabra clave. Nuevo. Amigos y hermanos pactistas, nuevo es nuevo. No somos la Israel mejorada, no somos la Israel completada, no somos la Israel definitiva, no somos la Israel espiritual. Hermano, escucha con atención. No somos la continuación de Israel, sea espiritual, sea plena, sea verdadera. No existe eso. No somos la continuación de Israel, somos un pueblo diferente. Somos un cuerpo espiritual. Somos de Cristo, estamos en Cristo. Estamos unidos a Cristo y eso no había en el Antiguo Testamento. Y todo eso se ha hecho por medio de la cruz. ¿Y dónde estamos? En un solo cuerpo. Ya esto ya si no lo entienden, no sé. ¿En dónde estamos? En un solo cuerpo. ¿Y dónde hemos sido bautizados? A ver, leeremos. Vamos. Si hay nuevos aquí, los antiguos ya saben. Ya les he enseñado todo esto. 1 Corintios capítulo 12. Vamos entonces. Para que vean que la iglesia es un misterio. Mira, en el Antiguo Testamento no había bautismo del Espíritu Santo. Ahora sí hay.
¿Te das cuenta la incoherencia? Si había iglesia en el Antiguo Testamento, entonces también tenía que haber regeneración. Si había iglesia en el Antiguo Testamento, entonces también tenía que haber bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si había la iglesia en el Antiguo Testamento, entonces también tenía que haber arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Si había la iglesia en el Antiguo Testamento, entonces tiene que haber también la unción del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, las alas del Espíritu Santo. Y eso no hay. ¿Por qué no hay? Porque la iglesia es un misterio en el Nuevo Testamento. Listo, hermanos. Somos un cuerpo. ¿Dónde nos bautiza el Espíritu Santo? Versículo 13 de primera carta a los Corintios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, y ese todos aquí lo va a decir que no hay distinción. Fuimos todos. ¿Estos todos quiénes son? Pues los creyentes. Fuimos todos bautizados, sumergidos, introducidos. ¿En dónde, hermanos? ¿En el pueblo de Israel? ¿Dónde? Responda ahí en su corazón, responda ahí en sus comentarios de sus cuadernos. ¿En dónde hemos sido introducidos, sumergidos, unidos? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Dígalo fuerte ahí en su corazón. En Israel, porque hemos sido injertados a Israel. Mentira. ¿Acaso Cristo ha dicho, y vengan gentiles, gracias a mí, se van a unir al pueblo de Israel? Dice eso. Con esto, hermanos, se cae el adventismo, se cae el judaísmo. Con esto, hermanos, el judaísmo, el adventismo dice, tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar los sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a Israel. Mentira. Mentira. Hemos sido bautizados, sumergidos en un solo cuerpo. Y Efesios capítulo 2, ¿qué ha dicho? En su cuerpo, en sí mismo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. ¿Quieren más? No hay problema. Hay más pasajes que hable la Biblia, que no hable hermano Fernando, que hable el pasaje bíblico. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos ahí. Que hable la Biblia, que la Biblia nos diga que hemos sido unidos a Israel, que somos la verdad de Israel, o que ahora somos la continuación de Israel, que la Biblia nos diga a quién hemos sido unidos, en quién estamos y en quién hemos sido bautizados. Ya te lo ha dicho. Vamos acá entonces un momento a capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, capítulo 4, no, aquí debe estar, capítulo 3 es, capítulo 3, mil disculpas. Capítulo 3, dice así, versículo 27, porque todos, ve el mismo pensamiento, porque todos, ¿quiénes son esos todos? Los creyentes, todos los que habéis sido, ve, bautizados en Israel. Lo mismo que Corintios 12:13, para que vean que esto es teología bíblica, que esto es interpretación, que esto es hermenéutica, que esto es hacer que la Biblia se interprete a sí misma. Hemos sido bautizados, sumergidos, introducidos en Israel, no, en Cristo. En Cristo. Ahora mire lo que se viene aquí. Esto no es todo. De Cristo estáis revestidos. Escuche esto. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Escuche, porque va a decir que estamos unidos a Israel. Escuche, porque todos, ¿quiénes son todos? Bueno, los creyentes. ¿Qué pasó con todos? Vosotros sois uno en Cristo Jesús. Listo, se acabó. ¿Cómo es eso que somos la continuación de Israel? ¿Cómo es posible que digan estamos unidos a Israel? Por eso tenemos el pacto. ¿Acaso Dios hizo pacto con los gentiles? ¿Había un pacto para la iglesia? ¿Por qué tenemos el pacto? Porque nos ha unido a Israel. Mentira. La iglesia no está unida a Israel. Está alejada de Israel. ¿Por qué? Porque es un cuerpo diferente. Estamos unidos a Cristo. Más pasajes. No hay problema. Acá se les va a dar pasajes. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
Escuche el verso 5. Así nosotros, vamos a leer el 4. Porque de la manera que, ¿cómo, Pablo? Porque de la manera que un cuerpo, está haciendo ya aquí la alegoría con el cuerpo material, tenemos muchos miembros, pero no todos, pero no todos los miembros, ¿no? Tienen la misma función. Así, comparación, así como un cuerpo tiene muchos miembros y no todos los miembros son iguales o tienen diferente función, así nosotros, ¿quiénes son los nosotros? Los creyentes, siendo muchos, somos qué cosa. Ahí está, hermanos. ¿Dónde más? ¿Qué más? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Ahora usted ya sabe la verdad. La iglesia es un cuerpo, así hay que llamarle. El cuerpo de Cristo es. Y Cristo es nuestra cabeza. ¿Cuántos decimos amén, hermano Fernando? Estamos aprendiendo. Amén. ¿Cuántos decimos eso? ¿Ve? Esto es interpretación bíblica. Esto es que la Biblia se interprete así, solita. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces. Volvemos. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Volvemos a Efesios capítulo 2. Capítulo 2. Muy bien. Ya que hemos dado todos estos parámetros, ahora nos centramos al capítulo número 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo habría escrito brevemente. ¿Cuál misterio? Todo lo que he hablado aquí, que somos un cuerpo, que hay unidad, que no hay gentiles, que no hay nada, uno en Cristo Jesús, que en su sangre tenemos acceso a Dios y ahora somos miembros de la familia de Dios. Todo eso es un misterio. Y Pablo va a empezar a hablar cómo surgió ese misterio. Muy bien. ¿Cómo surgió ese misterio? Ese misterio me fue declarado a mí, dice Pablo. Me fue declarado a mí, dice. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, no del mismo pueblo. Mira, escuche. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo de Israel, dice. ¿Mm? ¿Mm? ¿De qué somos miembros y coherederos? Ya, pues hermano, esto es contundente. Cuerpo, cuerpo, no pueblo, cuerpo. Ojalá que lo entiendan, ¿no? Y hermano Fernando, ¿esto qué tiene que ver con el arrebatamiento? Porque ya he cimentado dos puntos importantes y con teología bíblica. He demostrado que la revelación es progresiva y he demostrado que la iglesia es un misterio, que no había como este cuerpo espiritual en el Antiguo Testamento. Y lo que se viene en la clase 3, voy a demostrar que Israel no es la iglesia y que la iglesia no es Israel. Hermano Fernando, pero ahí dice Pablo en Romanos, dice que el verdadero israelita es el que lo es en el interior. En Romanos capítulo 9 también Pablo dice, ¿no ve? Que nosotros somos la Israel espiritual. Romanos capítulo 4 dice que somos hijos de Abraham. Hermano Fernando, ¿cómo sales de esos pasajes? No hay problema. Con estos dos cimentados, hermanos, esos pasajes yo voy a explicar con calmita, no hay problema. Pero esa es la siguiente clase. Para finalizar, hermanos. Tengo muchos pasajes. Tengo mucho respaldo bíblico. Por eso le dije, hermano, este servidor no ha creído en el arrebatamiento porque, no sé, me gusta pensar que me voy a ir con Diosito al cielito y yo no creo esta doctrina, no creo esta doctrina por emocionalismo. No es que me enseñaron y me parece más bonito decir que la iglesia será arrebatada y decir que la iglesia pasa la tribulación. Así que la iglesia será arrebatada. No, hermanos. Este servidor se ha preparado, ha estudiado y tengo respuestas a todo lo que tenga relación con la Biblia a este tema. Y para sentenciar este punto, hermanos, con el mismo Efesios,
Porque alguien puede decir, pero aquí está hablando del misterio de que los gentiles serán unidos a Cristo, al igual que los judíos. No está hablando del misterio de la iglesia. ¿Dónde dice misterio de la iglesia, hermano Fernando? ¿Dónde dice misterio de la iglesia? No hay problema. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, yo voy a sentenciar con esto. Efesios capítulo 5, mire lo que dice el pasaje. Efesios capítulo 5. Miren lo que dice el pasaje. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la... Miren, Cristo, subraya en sus Biblias o en sus cuadernitos, no sé, estas palabras. Cristo, la iglesia. Subraya eso, hermano. No tenga miedo. La cual es su cuerpo. ¿Qué cosa? Uy, no. ¿Cómo la teología destruye, no? A los pensamientos filosóficos. Así como la Biblia destruye al calvinismo, así destruye a la teología del pacto. Hermano, la teología dispensacional es la correcta. Si usted es dispensacional, no se desanime. Adelante, vamos. La Biblia sí es dispensacionalista. La iglesia no está en el Antiguo Testamento, se ha revelado. Cuerpo somos de Cristo. Gracias, Señor, por darnos esta iluminación. Y Él es su Salvador. Así que como otra vez la iglesia, vamos a subrayar, y vas a ver cómo va a rematar Pablo. Está sujeta a Cristo. ¿De quién está hablando? ¿De Israel o de Cristo, de iglesia? Iglesia, ¿ve? Así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién? ¿A Israel? No, a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Su cuerpo. Muy bien. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Una qué cosa? ¿Una Israel? ¿Una iglesia, una Israel espiritual? No, una iglesia. ¿Y qué es iglesia? Usted ya sabe el concepto. Que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo? A sus mismos cuerpos. Claro, porque la iglesia es cuerpo de Cristo y la esposa es marido, es cuerpo del esposo. ¿Ve? Todo es bíblico. Mi interpretación es correcta. Y eso que no estamos tocando los 6 capítulos de Efesios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Como quién? Como Cristo Alá. Ah, lo que se viene, hermanos. Atentos, atentos. Aquí se viene una bomba nuclear. Porque somos, ¿qué cosa somos? De su cuerpo. ¿Acaso eso había en el Antiguo Testamento? Ya, pues hermanos, no se pase. Créanle a la Biblia. Créanle a la Biblia. Porque somos miembros de qué cosa? De su pueblo de Israel, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá, así como Cristo y la iglesia está unida a su mujer y los dos serán ¿qué cosa? Una sola carne. Así somos nosotros, la iglesia de Cristo. Ahora sí, para oído. Para oído, ¿está atento o no está atento? Grande es este. Ahí está. Grande es. ¿Qué cosa es grande? ¿Qué cosa es grande? ¿Qué cosa es grande? Este misterio. Listo. ¿Y cuál es el misterio, Pablo? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a qué? De Cristo y de la iglesia. Listo. Apaguen todo. Vámonos de aquí, como dice un amigo mío. Vámonos de aquí. Se acabó, hermanos. Demostrado, confirmado que la iglesia no es la continuación de Israel. La iglesia no es la Israel espiritual, la verdadera Israel. No, la iglesia era un misterio y es revelada en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo, unido a Cristo, y grande es este misterio, el cual Pablo recibió, a Pablo se le dio a conocer y Pablo
lo administro. Apaguemos todos y vamos. Hay más pasajes. No se preocupe, daremos esto y más en los cursos que se vienen. Inscríbanse a los cursos. Si usted quiere aprender un poco más de todo esto de interpretar, de conectar los pasajes, estamos abriendo ya poco a poco un seminario virtual. Estamos empezando con el curso de teología bíblica. Se viene el curso de panorama de la Biblia y se viene hermenéutica y se vienen muchos más estudios. Si usted quiere aprender de esta manera, con calmita, con dibujitos, con paciencia y con armonía bíblica, y escríbanos o síguenos en nuestras redes sociales. Muy bien, esta es una familia de fe. Antes de concluir, ni siquiera estamos hablando del arrebatamiento, pero cuando llegue ese momento, voy a demostrar que el arrebatamiento es pretribulacional y que la iglesia e Israel son dos pueblos o dos entidades diferentes, distinguibles. Hermano, hermana, no se deje intimidar. Abrace el arrebatamiento. La iglesia será arrebatada. Y me despido con las palabras del apóstol Pablo. Con voz de mando y con trompeta de Dios. Y al escuchar esta trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer. Nos vemos en la clase número 3, la distinción Iglesia-Israel. Abrazos en Cristo, sigan los videos, compártalo. Ha sido un placer. Bendiciones.